contacto con alguien con tuberculosis. A los pacientes que tuvieron contacto, que estuvieron en contacto y que tienen ya un PPD positivo, se les tiene que dar profilaxis. La profilaxis se da con isoniazida, 10 miligramos por kilo por día, con una dosis tope de 300 miligramos al día, en niños y en adultos. Y ese tratamiento se va a dar por 6 meses. Durante 6 meses le vamos a estar dando ese tratamiento. Entonces, esos son los escenarios. No esperen un examen en donde viene, ¿cuál prueba se le hace a la gente con tuberculosis? A, baciloscopía. B, cultivo, hemocultivo. C, no es así. Necesito que le piensen. Entonces, es que ustedes lean los temas en algún otro lado, en algún artículo, en una guía, en donde ustedes quieran, pero que ustedes vayan retomando lo que aquí se dice. ¿Sale? Bueno, pues avisados están, ¿eh? Bueno, vámonos entonces a ver el siguiente tema. No sé por qué se cerró la presentación, pero vamos a hablar hoy de neumonía. Vamos a ver la mitad de la, o un poco más de la mitad de la clase de neumonía. Va a estar más fácil, porque ya en tuberculosis vimos por ahí un par de radiografías, que eso es como que en lo que más nos tardamos, cuando empezamos a decirles qué es una radiopacidad, una radiolucidez, etcétera, etcétera. Entonces esta va a ser un poquito más fluida. Chance y acabamos. Nada más que abra, ¿eh? Oscar, el PPD a la semana, ¿para qué te serviría? Para confirmar que la infección que no está activa, si mal no recuerdo, solamente que tuvo el contacto. O sea, ¿a un PPD positivo le mandas a hacer otro PPD? Pues según tengo entendido, sí, para confirmar que sí es negativo, ¿no? No, el PPD está positivo. No negativo, positivo. Ah. Es al revés. Cuando tú tienes un PPD negativo, a los 8 días le puedes hacer un booster, o sea, otro PPD. Cuando tú tienes un PPD negativo. Pero cuando tú tienes un PPD positivo, ya no le haces otro PPD. Acuérdate que los PPDs, una vez que salen positivos, ya no se negativizan. Ah, sí es cierto, me confundí. Y es al revés. Bueno, vamos a hablar de neumonía. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, básicamente es el tema, pero hay que abordar un poquito más acerca de otras etiologías para que ustedes tengan un contexto, un panorama más completo. ¿Ya ven ahí la diapositiva? Sí, Doc, ya se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. A mí la definición que me gusta más es esta que ustedes ven en la pantalla, que curiosamente es una definición del Colegio de Neumología y Cirugía de Tórax, porque existen definiciones tanto de los colegios de infectología, como de pediatría, como de medicina interna, como de neumología, como de todos lados. El de neumología y cirugía de tórax se me hace el más acertado, porque nos dice que la neumonía es un proceso anatomopatológico de consolidación del parénquima pulmonar que resulta de la sustitución de aire de los alvéolos por edema infiltrado de células inflamatorias en las paredes y en los espacios alveolares y en menor medida del intersticio pulmonar. Entonces, todos sabemos que tenemos alvéolos y que alrededor de los alvéolos tenemos un espacio que se llama intersticio. Todos sabemos que este alvéolo tiene
sensibilidad, que es la capacidad de hacerse grande, y elasticidad, que es la capacidad de regresar a su forma original. Cada que nosotros respiramos, el alvéolo se llena de aire, es decir, se infla, se vuelve distensible, y cada que exhalamos, saca ese aire, y entonces su propiedad de elasticidad le permite regresar a su forma original. Para eso, yo necesito un parénquima alrededor del alvéolo que sea flexible, que le permita al alvéolo moverse. Bueno, cuando yo tengo un proceso neumónico, es un proceso, dice aquí, anatomopatológico, donde el parénquima pulmonar se consolida, tanto el intersticio como la parte interna del alvéolo. Se van a consolidar, es decir, van a perder la distensibilidad y va a perder la elasticidad. ¿Por qué? Porque en lugar de entrar aire, están entrando bacterias, neutrófilos, moco, plaquetas, células inflamatorias, detritus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto se está llenando de cochinada y ya no cabe el aire. Así de sencillo. Si no se me olvida eso, entonces voy a entender que las neumonías llevan pasos o llevan etapas. Bueno, en México las neumonías se encuentran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad. En pacientes menores de 5 años es la segunda causa de muerte y registra muertes muy elevadas en nuestro estado, como nosotros podemos ver aquí. Esto es en Jalisco en el 2015, tuvimos 20 millones, perdón, en todo el país tuvimos 20.789.934 casos de infecciones respiratorias agudas. Después de eso, tuvimos 134.821 casos de neumonías y bronconeumonías. Es decir, hay casi 140,000 casos de neumonía al año en un país como el nuestro. Ahora con lo del COVID, bueno, pues vamos a tener muchos más reportes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a clasificar a la neumonía? Dependiendo de diferentes factores epidemiológicos. Puede haber neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a servicios de salud, que antes se llamaba nosocomial. Vamos a quitarnos el término nosocomial. Ahora todo se dice asociado a servicios de salud. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad o neumonía asociada a servicios de salud. Podemos tener neumonías típicas y neumonías atípicas. También por la etiología, por ejemplo, puede haber neumonía por broncoaspiración o por el área geográfica, neumonía del paciente mexicano, neumonía de pacientes en Alaska, neumonía del paciente inmunocomprometido, por ejemplo, en la cual la etiología va a cambiar. La clasificación sí es importante. Por ejemplo, cuando hablamos del sitio de presentación, decimos neumonía lobarosegmentaria. ¿Se acuerdan del ejemplo? Sí les puse a ustedes el ejemplo del triangulito que soltaban en Chabelo y que iba bajando tin, 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 y que de un lado había una bicicleta o algún juguete interesante y del otro lado estaba muebles troncoso. ¿Sí les dije eso o no? No me suena, ¿verdad? No, doctor. Bueno, ahí les va. Sí les tocó ver eso, ¿no? Sí, todavía. Sí. Va. Entonces, de un lado estaba un premio padre para el niño, vamos a decir, del lado derecho estaba la bicicleta y del lado izquierdo estaba una sala. Pues claro que tú de niño dices pues, que se lleve la bicicleta. Y claro que el niño también está diciendo que me quiero llevar la bicicleta. Pero por algún motivo siempre salía la pelotita, rodaba y caía en muebles troncosos. Y los papás brincando de alegría. Bueno, eso no era casualidad. Eso tenía una razón de ser. Es el principal patrocinador, el papá es el que decide si lleva o no lleva al niño al programa, el papá en la casa decide si prende o no prende la tele. Bueno, decidía, ¿verdad? Ahora ya no. Pero en aquellos tiempos los papás todavía tenían el control de los hijos. Entonces, ese triangulito
digamos que ya estaban marcadas los lugares en donde iba a rebotar para que un 80 o 90% de las veces cayera en muebles troncosos. Y ya al final Chabelo decía, también se lleva la bicicleta o cualquier otra cosa que un poquito fuera paliativo al no haberse ganado el premio. Bueno, con la vía aérea es parecido. Ustedes tienen una vía aérea que ojalá fuera como viene aquí en este dibujo de la parte superior izquierda. Aquí me dibujan una tráquea que se bifurca en dos bronquios principales, pero los pone simétricos, ¿sí? Me pone como que en realidad esto fuese simétrico, cuando en realidad todos sabemos que la tráquea se va a dividir y va a continuar hacia el lado derecho, casi en línea recta, y hacia el lado izquierdo hacia una curva. Entonces, esto que sale en línea recta y esto que sale en línea curva, ocasiona que yo tenga mayor probabilidad de que si ingiero algún cuerpo extraño y se me va a la tráquea, viaje hacia el bronquio principal derecho. Y después del bronquio principal derecho, tiene mayor probabilidad, casi en igual medida, de irse al lóbulo superior o al lóbulo medio. Casi todo lo que yo broncoaspire se va a ir al lóbulo superior o se va a ir al lóbulo medio. Ya me acordé, les había dicho algo de esto con tuberculosis, pero es un ejemplo parecido. Entonces, cuando yo veo, y aquí me va a servir la clasificación de las neumonías, cuando yo veo una neumonía del lóbulo superior derecho o del lóbulo medio, ¿en qué tengo que pensar? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Vamos a decirle a Brian García Martínez. Paciente de 85 años de edad que inicia con tos productiva de accesos cortos, ¿sí? Fiebre de hasta 39 grados centígrados, dificultad para respirar leve, moderada. Le toman la radiografía y en la radiografía vamos a observar que tiene esas zonas radio en el ápice derecho y que incluye un poco del lóbulo medio. ¿Cómo ves? ¿Qué diagnóstico tienes? Estaría entre una neumonía típica y EPOC. EPOC. Pero EPOC no, porque creo que no es, la fiebre no entra dentro de EPOC. Ok. ¿EPOC te daría una zona de consolidación en el ápice? O sea, cuando tú tienes, ¿qué significa EPOC? Obstrucción es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obstructiva crónica. Ok, cuando tú tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué se obstruye? ¿Cuál causa conoces como la número 1 de EPOC? Creo que el enfisema. ¿Por? Creo que es por el parénquima. No recuerdo bien. O sea, ¿por qué te da EPOC? ¿Por qué te da enfisema? Por fumar, por inhalar. Por fumar. Ok. Inhalar. Bien, por tóxicos. Fumar. Vamos a suponer eso, fumas. Entonces te da EPOC. ¿Te da EPOC en el lóbulo superior derecho? ¿O te da EPOC en todo el pulmón derecho e izquierdo? En todo. Te da en todo. Entonces, fíjate bien cómo estamos ya utilizando la localización de la imagen para clasificar el problema. Si yo veo esta imagen, como es una imagen localizada a un lóbulo, como yo digo, pues es una zona radio opaca en el lóbulo superior derecho, eso no es EPOC. En EPOC yo tendría un problema bilateral difuso en todo el pulmón, ¿sale? Sí. Bueno, la otra posibilidad me dijiste neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? ¿Qué
¿Qué le Sí. pasó al viejito? ¿Por qué hizo la neumonía? Edgar. Yo diría que es una neumonía adquirida en la comunidad. Ajá. Pudiera ser típica, pero no sé, ahí yo nunca he entendido como esta parte de cómo agrupar típicas, atípicas, es como una clasificación, y aparte sería por la etiología. Ok, típicas y atípicas, ahorita vamos a ver. Ok, bueno, entonces yo me quedo con que está adquirida en la comunidad por la edad y por los signos que presenta. Bueno, entonces, ustedes pueden utilizar la radiografía para clasificarlo sin decirme si es de la comunidad o no. Ustedes me pueden decir neumonía apical, ¿así? O me pueden decir neumonía del lóbulo medio. Entonces, ustedes de acuerdo al sitio de presentación ya la clasificaron. Neumonía apical derecha. Ahora, tú dices, por los signos y los síntomas es neumonía adquirida en la comunidad. Bien, yo les diría, por el lugar en el cual se presentó, yo pensaría en una neumonía por broncoaspiración. Les dije, viejito de 85 años. Los viejitos de 85 años habitualmente ya usan dentadura, habitualmente ya no degluten de forma normal, habitualmente se pueden quedar dormidos después de haber comido y tienen reflujo. Entonces, ese tipo de pacientes microaspiran. Y si yo broncoaspiro algo, ¿a dónde se va a ir? Al lóbulo apical derecho, en primer lugar, y al lóbulo medio, en segundo lugar. Entonces, yo sospecharía en que ese adulto tuvo alguna broncoaspiración, una microaspiración, que le dio una neumonitis química y que le está ocasionando después una neumonía. ¿Por qué es importante, muchachos, que ustedes lo localicen y lo piensen así? Porque de acuerdo a lo que ustedes estén pensando, es la etiología que van a inferir. Las bacterias que ocasionan neumonía adquirida en la comunidad cambian de acuerdo a la edad y también son diferentes de las bacterias que aparecen en la neumonía por aspiración. Ejemplo, dime cuáles son las bacterias, Isela Contreras, que encontramos en la neumonía por aspiración. Por aspiración, no sé si sean estas, pero recuerdo que las neumonías estaban causadas por los anaerobios, creo. Y recuerdo como H. influenzae, las pseudomonas y creo que esas son las que recuerdo. Ya te habías aventado un chiripazo cuando dijiste anaerobios. ¿Cómo? Cuando dijiste anaerobios ya te habías aventado una chiripa. Pero ya cuando dijiste hemófilos y pseudomonas, no, pues ya me dijiste todos, ¿no? No. Neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver más adelante. Déjenme brinco la de etiología de una vez. Bueno, nada más aquí puntualizar. Entonces, el sitio en donde aparece la neumonía sí me interesa, porque me puede hablar de etiología. ¿Cómo clasifico o cómo le puedo decir yo que es adquirida en la comunidad? ¿Cómo digo que es adquirida en la comunidad y no asociada a los servicios de salud? Infección del parénquima pulmonar, bórrenlo de niños, pues de niños adultos, en pacientes que no han estado hospitalizados en los últimos 7 días o que presentan síntomas en las primeras 48 horas después de haber ingresado al hospital. Es decir, si tú estás en tu casa, es neumonía adquirida en la comunidad. No importa en qué sitio del pulmón te esté afectando. Entonces yo ya le puedo poner neumonía adquirida en la comunidad, en el lóbulo superior derecho, probablemente secundaria a broncoaspiración. Válido que yo diga todo eso. Esa infección se presenta cuando tú estás en tu casa y a veces, cuando yo voy en un periodo de incubación, pueden internarme en el hospital por otra cosa. Por ejemplo, me operaron de apendicitis y yo llegué por un cuadro de apendicitis y resulta que al día siguiente me diagnosticaron neumonía.
pues es una neumonía asociada a servicios de salud o neumonía nosocomial. No, hasta 48 horas después de haber ingresado a un hospital, sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque probablemente vive en ese periodo de incubación. Bien. 50% de las neumonías son virus. Así de fácil, ya casi la hicimos. O sea, si yo tengo neumonía, la mitad de las veces va a ser virus. Ojalá nos quepa esto en la cabeza, porque si yo les platicara a cuántas neumonías le dejan antibiótico en los hospitales, tendría que decirles al 100%. A todas las neumonías del hospital les dan antibiótico, cuando en realidad únicamente 50% son ocasionadas por bacterias. Dime, Edgar. Doctor, de hecho ahorita es como muy común en los tratamientos post-COVID que siempre dejan terapia de antibióticos porque dicen que es para prevenir o que les dan los antibióticos como de forma profiláctica y prevenir la neumonía adquirida en los servicios en salud. ¿Realmente eso es correcto o nomás están aplicando como la vieja confiable? Pues no es la vieja confiable, o sea, en realidad, si tú le das antibióticos a un paciente que no los requiere, vas a barrer la flora. Y si barre la flora, lo que te va a infectar va a ser resistente, no sensible. Es decir, tú tienes la nariz colonizada de estafilococo. Entonces, si tú te da una neumonía por COVID, ¿en algún momento te puedes coinfectar por estafilococo? Sí, porque ya viví en tu nariz. Entonces, si no te dan antibiótico, ¿corres riesgo de una coinfección por estafilococo? Sí. Pero si yo te doy antibiótico, entre comillas, como profiláctico, únicamente voy a barrer tu estafilococo que estaba ahí tranquilo. Tu estafilococo que era sensible a lo mejor a clindamicina o dicloxacilina. Cuando yo lo barre, cuando yo lo mate, o lo elimine o lo quite de ahí, van a ver la casa vacía y se va a meter a vivir ahí otra bacteria. Y como estás en un hospital, a lo mejor llega a vivir ahí una pseudomonas aeruginosa. Y el día que te coinfectes, no te vas a coinfectar por Staphylococcus aureus de tu casita. Te vas a coinfectar por una pseudomonas aeruginosa del hospital. O si estás en tu casa, no te vas a coinfectar por otro Staph aureus sensible. El que va a llegar, pues es el que va a poder prosperar en ese medio. Va a llegar un Staph aureus resistente. Eso acuérdense que es lo que vimos en la clase de flora bacteriana normal. Entonces, no está justificado darlo como profilaxis. Después de neumonía viene una clase que es de COVID, precisamente. Y ahí vamos a ver que hay antibióticos que sí se pueden utilizar en COVID, contrario a lo que ustedes han leído en muchos lados, pero no se usan como antibióticos. Acuérdense que los antibióticos no necesariamente tienen una sola propiedad. Por ejemplo, hay macrólidos que son inmunomoduladores y que son antiinflamatorios. Controversia, por ejemplo, acitromicina. No le den acitromicina a COVID. El COVID no se muere con la acitromicina. No, es que no te lo estoy dando para que se muera el COVID. La acitromicina la estoy utilizando como inmunomodulador. ¿Para qué? Para que tu sistema inmune le baje tantito y no tengas esa cascada inflamatoria que es lo que hace que te pongas grave en COVID. Pero bueno, ese es todo otro tema, ¿eh? No le dejes antibióticos profilácticos si tú crees que es una neumonía viral. Doctor, yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, si nos vamos a un pueblito y nos llega un paciente que tiene síntomas de neumonía, pero por ejemplo yo tenía el pensamiento que el principal agente era el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cómo yo sé si la neumonía es vírica o es de origen bacteriano si no tengo a la mano ni rayos X y nomás tengo la clínica? Pues el diagnóstico de neumonía es clínico. En realidad, toda la radiografía y todo lo demás son auxiliares diagnósticos.
pero el diagnóstico es clínico. Ahorita en las siguientes diapos vas a ver, hay una diapo en donde te dicen cómo sabes cuándo es viral, cuándo es bacteriano o cuándo es atípico. También en relación a la otra pregunta en donde me decían que cómo sé cuándo es típico y atípico, ahorita en una diapo viene eso. Entonces, acuérdense que 50% de las veces yo voy a tener la neumonía por virus. ¿Cuál virus? Depende de la edad. Recién nacido prematuro, virus sincitial respiratorio. Recién nacido de término, adenovirus. Lactantes, rinovirus. Preescolares, para influenza. Inmunocomprometidos, CMV. Entonces, estos van a atacar de acuerdo al grupo de edad y al estado inmunológico en el que se encuentra el paciente. Y obviamente aquí, este cuadro que ustedes ven aquí, que es del 2007, ya cambió, porque aquí ya tendríamos que quitar herpes, ¿sí? Herpes ya no está, y aquí le vamos a poner influenza. Y entonces ya las neumonías por influenza son unas de las más frecuentes en cualquier grupo etario. Y esa gráfica va a cambiar este año. Y entonces yo voy a tener que agregarle aquí SARS-CoV-2, coronavirus. Entonces, nada más sepamos que son virus y que el 90% de los virus que ocasionan neumonía no tienen tratamiento antiviral. Ahora viene lo bueno, bacterias. Es lo que tú decías, que neumococo. Bueno, aquí vamos a ver. Depende de la edad. En el adulto no tiene chiste, ¿eh? Aquí ni siquiera lo puse porque en el adulto no hay pierde. La causa bacteriana más frecuente de neumonía en el adulto se llama estreptococo neumonía o neumococo. Y ya. Eso es lo más frecuente, neumococo. Si nosotros nos vamos al paciente pediátrico está más difícil. En el neonato, el número 1 es Streptococcus agalactiae o Streptococo del grupo B. El número 2 es E. coli. El número 3, Klebsiella pneumoniae. El número 4, Listeria monocytogenes. Y el número 5, Proteus. Con que se aprendan el 1 y el 2, ya casi le hicieron, porque están pensando en un coco y en un bacilo. En pacientes de 1 a 3 meses de edad, Clamidia trachomatis atípico, Streptococcus agalactiae. Con esos que se aprendan, yo ya sé que en el neonato es o un coco o un bacilo. Y en el de 1 a 3 meses es o un, primer lugar, un atípico y segundo lugar, un coco gram positivo. 3 meses a 5 años. Aquí ya empieza neumococo, hemófilos influenza. Mayores de 5 años, 5 años, 6 años, 7 años, hasta los 12, 13 años, Mycoplasma pneumoniae con neumococo. Micoplasma es un atípico y neumococo es un coco gram positivo. Entonces, el grupo aquí es muy variado. Ya en el adulto, después de los 16 años, 16, 17, hasta que ustedes quieran, vamos a tener Streptococcus pneumoniae como número 1 y Mycoplasma pneumoniae, que es un atípico, como número 2. ¿Perdón? Escuché como una voz. Bueno, las neumonías tienen etapas. Entonces, es importante que ustedes le expliquen esto a los pacientes. Vamos a tener una etapa de inflamación intraalveolar, una hepatización roja, hepatización gris y resolución. Y cada una de estas etapas dura un cierto tiempo que se le suma a la anterior. Es decir, en la primera etapa de la neumonía, yo únicamente tengo inflamación intraalveolar. Esto que vemos en los cortes son alvéolos, con su intersticio alrededor. Entonces, en esta etapa yo tengo edema inflamatorio, vasodilatación, líquido seroso alveolar, junto con células que son casi siempre detritus. Esa etapa dura 12 horas. 2 a 3 días después de esas 12 horas, tengo la etapa de hepatización roja. En la etapa de hepatización roja ya tengo un color rojo oscuro, endurecimiento del parénquima, infiltrado alveolar, como ustedes pueden ver, aquí el alveolo ya está lleno
de fibrina, de neutrófilos, de glóbulos rojos, de mononucleares, de bacterias. Todo eso que tengo que barrer de ahí. 4 o 5 días después tengo la etapa de hepatización gris, donde ya hay un exudado capilar exangüe, tengo neutrófilos, tengo fibrina, pero esto ya se está rompiendo esos enlaces tan fuertes que tenían y ya tengo algo un poquito más disperso. Y de 8 a 10 días después viene la etapa de resolución. Aquí voy a tener digestión enzimática, reabsorción de los detritos y remoción de lo que se encontraba dentro del alveolo a través de la tos. Ok, ¿en qué etapa crees, José Luis, en qué etapa crees que llega el paciente a consulta? Normalmente suele llegar en la hepatización gris por los días y el tiempo que tardan las manifestaciones. Casi siempre te llega entre la hepatización roja y la gris. Sí se tardan. O sea, ya cuando te llega el paciente, ya llega diciéndote, doctor, tengo tos, tuve fiebre, tengo esto, tengo el otro, ¿sí? Entonces, ya te empieza a dar ciertas manifestaciones que se tardaron un lapso de tiempo en aparecer. No va a llegarte el paciente de 12 horas que se encuentra sintomático. Tú tienes que explicarle muy bien al paciente que como él ya llegó en una hepatización roja o en una hepatización gris, todo esto que se encuentra dentro del alveolo ya está ahí formado. El paciente forzosamente va a tener que atravesar por las siguientes 2 etapas o por la siguiente etapa. Hay que explicarle que a pesar de que tú le des tratamiento antiviral, si se trata de influenza, por ejemplo, o antimicrobiano, bacteriano, cuando se trata de neumococo, cuando se trata de micoplasma, de todas formas, aunque tú controles la infección y elimines al microorganismo, el paciente va a tener que atravesar por las siguientes 2 etapas. Es decir, a mí me llega un paciente en una etapa de hepatización roja. Digo, obviamente ustedes nada más lo infieren por los días, ¿verdad? No van a poder estar viendo todo esto de aquí. Pero llega el paciente y me dice, doctor, es que yo tengo tos, tengo fiebre, tengo tos seca. Digo, todavía no está expectorando, o sea, todavía no tiene diluido esto, todavía está en esta etapa de acá. Y tengo un poquito de dificultad para respirar. Ok, lo diagnosticas, le das tratamiento. Si yo no le explico que le faltan 2 días de la hepatización roja, con 4 días de la gris van 6 y 8 de la resolución, son 14 días para estar completamente bien, el paciente va a seguir con tos, el paciente va a seguir con un poco de dificultad. El paciente aquí no tenía flemas en la hepatización roja y en la hepatización gris va a empezar a tener flemas y en la etapa de resolución va a agudizarse la tos y va a empezar a expectorar todas esas flemas y aventarlas. Como yo no le expliqué, ¿qué creen que va a hacer? Va a dejar el tratamiento. Ajá, y va a ir con otro médico. Y como los médicos somos medio especialitos entre nosotros, va a llegar con un médico con un tratamiento apropiado. Tú lo vas a mandar, no sé, con el antibiótico adecuado, vamos a decir amoxicilina. Va a llegar con otro médico que le va a decir, ¿y entonces cómo se siente? No, pues antes no tenía flemas y ahora ya tengo flemas. Antes tenía poca tos y ahora estoy expectorando más. Antes tenía fiebre y ahora ya no tengo fiebre. Pero sí tengo más tos y tengo más flema. ¿Qué es eso? La evolución natural de la enfermedad hacia la resolución. Pero como el paciente no lo sabe y probablemente el otro médico tampoco, le va a cambiar el antibiótico. No, pues ya deje la moxi y mire, le voy a dar cefalexina. O como dice Luis Fernando, o se va a automedicar, que es peor. Entonces va a decir, suspendo el tratamiento que me dio el doctor que no sirve para nada y le voy a dar su tecito de gordolobo. Y como yo ya llevaba al paciente acá, en la hepatización gris, pues ya el paciente nada va a expectorar unos 4 o 5 días, 6 días, y se va a curar.
y no va a pensar que se curó por la amoxicilina, va a decir que se curó por el tecito de Gordolobo, o va a andar buscando remedios. Tú lo agarras en una hepatización gris, a la mitad de la hepatización gris con 2 días, le das el tratamiento adecuado, el paciente empieza a tomarlo, a los 2 días empieza a expectorar, abandona tu tratamiento, toma Gordolobo 3 días, deja el Gordolobo y se empieza a poner chiqueadores de Big Vaporub, llega a la etapa de resolución, se le quita y va a decir que el Big Vaporub lo curó. Entonces, siempre hay que explicarle esas etapas al paciente. ¿Cuáles son los síntomas de neumonía? Pues, si los vemos del libro, se oye bien fácil. Fiebre, escalofrío, dificultad para respirar, dolor de cabeza por la hipoxia que puede llegar a mostrar, malestar general. En el paciente pediátrico, sobre todo lactantes, está difícil porque eso nada más irritan y ya. ¿Qué tiene? Anda llorón. Y ya, es todo lo que hace. Y a veces síntomas gastrointestinales. ¿Por qué, Patsy? ¿Por qué puede tener síntomas gastrointestinales? Ay, la verdad no sé, doctor. Sí sabes, porque tuviste infectología con un doctor que te enseñó algo de inmunología. Mm, Tú tienes órganos linfoides primarios y secundarios. Dime para qué son los primarios y para qué son los secundarios. pues qué buena. Pues están las mucosas, ¿no? De el sistema gastrointestinal, del aparato digestivo. Entonces, pues, igual se pueden guardar ahí. A ver, fíjate bien lo que te pregunto. Órganos linfoides primarios, ¿para qué son? Para tener células. Ay, se me fue la onda. Sí, pues es la médula ósea Ajá, la médula ósea, por ejemplo. y el timo, ajá. Células inflamatorias, células, perdón, de defensa. Ok, esas pueden ayudarnos a producir células de defensa. Sí. ¿Y esas células de defensa dónde se van a ir a activar? Ay, ¿Alguien se acuerda? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, doctor? No. Aquí estamos todos poniendo atención. Ya sirven a activar a las glándulas, ¿no? Ahora sí, Timo, por ejemplo. ¿Cómo? Que ya irse a liberar, se supone que es de las glándulas linfoideas como con timo, ¿no? No, es que el timo es un órgano primario. Además, es un órgano primario. Timo y médula ósea son primarios, producen anticuerpos, producen células que van a formar anticuerpos. Pero esas células de defensa se van y se activan en los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son esos órganos linfoides secundarios? Los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las placas de Peyer. Exacto. ¿Y dónde tienes todo eso? En todo el cuerpo. Entonces, fíjense bien, cualquier enfermedad infecciosa, cualquiera, les puede dar síntomas gastrointestinales. Porque ustedes en el estómago tienen el apéndice, tienen las placas de Peyer, tienen ganglios retroperitoneales, tienen el hígado, tienen el vaso. Entonces, cada que tú tienes un proceso infectocontagioso, tu cuerpo va a empezar a producir defensas. Pero esas defensas van a correr a activarse a los órganos linfoides secundarios. Entonces, esos órganos linfoides secundarios, cuando uno los pone a trabajar, se inflaman. Y la inflamación duele. Entonces, otra vez regresando a COVID, no se les haga raro que un paciente tenga COVID
y apendicitis, COVID y hepatitis, COVID y dolor abdominal. Pues claro, no se les haga raro que un paciente con neumonía tenga dolor abdominal. ¿Por qué? Pues por inflamación de ganglios retroperitoneales, de placas de Peyer, del hígado, del vaso, de lo que sea. Incluso hay una entidad que se llama adenitis mesentérica. Y la adenitis mesentérica es muy frecuente que se presente de forma secundaria a una neumonía o una infección de vías aéreas superiores. Por ejemplo, faringoamigdalitis. Por eso siempre les digo, el paciente se revisa completo y encuerado. Encuerado el paciente, no ustedes, ¿eh? Si no me los van a demandar. El paciente se revisa completo y encuerado. Entonces, tú tienes que revisar al paciente completito. Nos ha tocado en el hospital que llega un paciente con dolor abdominal. Ah, ya llegó con dolor abdominal, escucho abdomen, peristalsis presente, palpo, híjole, dolor en flanco derecho, dolor intenso a la palpación profunda, rebote positivo, talopercusión positiva, tiene fiebre elevada. Entonces, ¿qué pienso que tiene ese paciente? Guadalupe Díaz o Griselda Bautista. Griselda y Guadalupe. Sí, ¿Qué tiene? ¿Qué síntomas te di, Griselda? No te escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, okay. Pues quería hacer una infección. No, a ver, dime qué síntomas te dije del paciente. Ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Bien. Muchachos, necesito que ustedes me vayan siguiendo. Cada que les pregunto algo, piden que les repita la pregunta, o no me escuchan, o ya no se acuerdan, o no, quién sabe, mejor no le pienso. A partir de hoy, para todas las clases que llevan conmigo, a partir de este momento, todas las cámaras prendidas. Toditas. Entonces, préndanla ya, de una vez ya. Uno, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok. Así vamos a estar ahora en todas las clases. Porque cámara prendida, Alejandra Galván y Daniel y Samantha, Jesús, Anel. Doc, ¿sí se escucha? Sí. Es que yo soy la del internet feo, de hecho estoy conectada en la compu y en el cel porque, bueno, no sé si se acuerda que al principio me preguntaba. Va, ahí ya los tengo casi a todos. Y es que de repente siento como que no me siguen, miren. Yo desde la primera clase les dije, necesito que piensen.
Esto es de pensar, porque estamos acostumbrados a las clases en donde se les da nada más la información, la memorizan, pero el día que estén en el hospital van a batallar un chorro, porque no van a poder aterrizar ese conocimiento memorizado hacia un paciente. Yo necesito que ustedes vayan desarrollando algo que se llama, bueno, le pueden decir de muchas formas, le pueden decir criterio médico, le pueden decir colmillo, le pueden decir sentido común, le pueden decir de muchas formas, y eso únicamente se desarrolla pensándole. Va, entonces, los que dijeron apendicitis ahorita, sí, dolor abdominal, rebote positivo, fiebre, dolor a la palpación profunda, flanco derecho. Claro que yo pienso en apendicitis, pero es mi obligación revisar al paciente completito y desnudo. ¿Sí? Esa es mi obligación. Porque si yo no reviso al paciente completito y desnudo, no, o sea, desnudo es una forma de decirlo, me puedo brincar cosas. Nos han tocado pacientes, sobre todo pediátricos, que llegan con estos síntomas que yo les menciono y resulta que era una adenitis mesentérica o una inflamación de las placas de Peyer con inflamación de ganglios retroperitoneales. Lo operamos de apendicitis, sale una apendicitis fase blanca, el apéndice no inflamado, y en ese momento alguien dice, ah, caray, el apéndice está normal. A ver, auscúltalo. Y lo escuchan y resulta que traía una neumonía. Entonces, neumonía casi resuelta por apendicectomía. Imagínense nada más el oso. O faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis tratada con apendicectomía. Chin, son resbalones gruesos. Y al salir a hablar con los papás, ¿qué les dices? ¿Qué cree que el apéndice estaba bien? Pero ya encontramos que su niño tiene anginas. Entonces, tengamos cuidado con eso. Las clases, viendo la información que les voy dando, tiene la finalidad de que ustedes lo aterricen al paciente. Hay órganos linfoides primarios, hay órganos linfoides secundarios. Los primarios son los encargados de la producción de anticuerpos, de células de la defensa, y los secundarios son los encargados de la activación de los mismos. Y esos que se encargan de la activación están distribuidos en todo el cuerpo y se inflaman cuando se activan. Entonces yo puedo llegar a tener ese problema en el cual tengo faringoamigdalitis y me duele la panza. Tengo neumonía y me duele la panza. Tengo meningitis y me duele la panza. Sí puede pasar. Entonces son síntomas a veces inespecíficos. Por eso aquí donde dice cuadro clínico, yo estoy poniendo los más frecuentes: fiebre, escalofrío, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar general, irritabilidad y a veces hasta dolor de estómago, hasta dolor abdominal. Obviamente, debo de tratar de buscar algo que se llaman piedras angulares del diagnóstico, síntomas cardinales o síntomas pivote. ¿Qué quiere decir? Los síntomas que son en realidad para un problema respiratorio: aleteo nasal, tiraje intercostal, dolor torácico, tos, dificultad para respirar, taquipnea, polipnea. Clarisa, ¿cuáles sean los que la OMS me dice que son más característicos de neumonía? Si no recuerdo mal, iba a ser la fiebre, la taquipnea, la expectoración. Y no me acuerdo de... ¿Solo dos? Ajá, escoge creo dos. que es la taquipnea y la tos. Taquipnea y tos, casi latinas. Mira, de acuerdo a la OMS, tú vas a tener taquipnea y tiraje intercostal. Paciente con taquipnea y tiraje intercostal, piensa en neumonía. Siempre. Ahora, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar una sensibilidad de 81% con una especificidad de 77%. Nada más el tener taquipnea y tiraje intercostal. Entonces, además de esto, yo tengo que pensar en todos los demás síntomas agregados. Bueno, ¿cuánto es taquipnea? Taquipnea depende de la edad.
Si tengo 2 meses, pues 60 por minuto. Si tengo de 2 a 12 meses, 50 por minuto. Si tengo de 1 a 5 años, 40 por minuto. Si soy un adulto, arriba de 20 por minuto. O sea, vamos modificando de acuerdo a nuestro grupo de edad. Bien. El diagnóstico entonces es clínico. Clínicamente yo tengo que decir si un paciente tiene fiebre, dificultad respiratoria, taquipnea, polipnea, tos, expectoración. Ah, bueno, ya me orientó hacia neumonía. Oye, pero le duele el estómago, tiene dolor abdominal. Ok, órganos linfoides, primarios, secundarios, activación. No va a traer ahí una adenitis mesentérica. Hay que revisarlo completo. Revísale oídos, garganta, pulmones, todo. ¿Hay que pedir exámenes de laboratorio? Sí, en algunas ocasiones. Estudios de imagen también en algunas ocasiones, pero háganlo de la forma correcta. Juan Antonio, ¿tú llegaste a ver esta serie? ¿Dónde? Doctor, ya me mandaron, perdón, es que se corta mi internet. Pero me preguntas sobre Doctor House, ¿verdad? Ajá, ¿lo llegaste a ver? Sí. ¿Qué tal? Pues estaba interesante, pero pues no era más trama que medicina. Ah, no, pues claro. Fíjense que muchos compañeros cometen el error de querer aprender de aquí, ¿eh? No, esto es ficción. Y tan ficción es, No, pues, que les voy a decir. Que no pedían, no hacían una historia clínica adecuada. Yo supongo que con una buena historia clínica y un buen examen físico, la mayoría de los casos se habrían resuelto en la primera media hora del capítulo. Exacto. Yo le digo a esta serie de Doctor House, yo le digo medicina al revés. Esa es medicina al revés. ¿Qué hacen ellos? Acuérdense ustedes de la serie, si la llegaron a ver. Llega un paciente convulsionando y dicen, paciente femenino, 39 años de edad, llega con crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Ah, pásenlo a quirófano. Va a tener un foco epileptógeno en el lóbulo temporal derecho. Se lo llevan a quirófano y, caray, ya dejó de convulsionar. Cancelen la neurocirugía, métanlo a la resonancia magnética, puede ser un tumor. Van para la resonancia, llegan a donde está el resonador y, doctor, empezó a convulsionar otra vez. Híjole, va a ser una malformación venosa congénita. Inmediatamente, bolo de esteroide. Le van a pasar el esteroide, ya dejó de convulsionar. Y en ese momento ya le dice a alguno de los muchachos, a ver, ve y habla con el esposo. Ya llegan con el esposo y el esposo dice, sí, lo que pasa es que ella fuma marihuana y cuando fuma se le va el apetito y lleva 4 días sin comer. Ya, entonces la señora viene convulsionando por hipoglucemia. Pónganle por favor glucosa. Bueno, la medicina es al revés. Y la parte más importante de la medicina es la que ustedes van a hacer. Por eso me enojo con ustedes, por eso los regaño, porque ustedes son sumamente valiosos en un hospital. Porque ustedes son los que van a hacer la historia clínica. Porque el primer contacto del paciente cuando llega al hospital casi siempre es el preinterno, el interno o el residente. Entonces son ustedes los que tienen que tener esa orientación clínica de decirle, platíqueme qué pasó. Cuénteme qué pasó. Sí, doctor, mire, pasó esto y esto y esto. ¿Y cómo empezó? Oiga, pero ya la tos ya era seca o era con expectoración. No, pues era seca, pero ya expectora. ¿Y de qué color expectora? Verde, doctora. ¿Y a qué huele, señora? No sé, nunca la he olido. ¿Y a qué sabe? Tampoco sé, doctora. Pregúntele al niño a qué sabe. Así de asqueroso, así de ridículo como se escucha, tiene uno que hacer una interrogación, tiene que ser un interrogatorio, una historia exhaustiva, para que nosotros podamos saber qué está pasando con ese paciente. Bueno, los estudios en
neumonía son para comprobar o tratar de comprobar lo que yo estoy pensando. Entonces, yo ya digo, paciente que llega con fiebre, tos con expectoración verdosa, llega con dolor torácico, llega con polipnea, llega con dolor abdominal. Yo creo que tiene una neumonía. Lo voy a auscultar, te pones el estetoscopio y lo escuchas. Ya, aquí trae crépitos basales derechos. Este paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad basal derecha, probablemente bacteriana. ¿Qué le voy a pedir? Ahora sí, una radiografía, una biometría hemática, reactantes de fase aguda, un cultivo y todas las herramientas diagnósticas que me van a ayudar a comprobar lo que yo ya sospeché. De ahí viene esta diapo en la cual decimos que los criterios clínicos son la piedra angular del diagnóstico, que se pueden utilizar estrategias diagnósticas como todo lo que ya mencionamos o complementos laboratoriales, pero siempre y cuando yo quiera comprobar algo. Hemocultivo. Sí, hay que tomar hemocultivo, porque en una neumonía bacteriana, 15 a 23% de los pacientes con neumonía bacteriana les van a dar un hemocultivo positivo. Entonces tengo 20%, 23% de probabilidades de diagnosticar etiológicamente al paciente con un hemocultivo. ¿A quién le voy a hacer casi todo esto? Pues al paciente que tiene neumonía y que necesita hospitalizarlo. Si se va a ir a su casa, pues no le hago nada, ¿verdad? No, probablemente nada más le dé el tratamiento ambulatorio. Viene la duda resuelta para todos los que habían preguntado. Neumonía bacteriana, neumonía viral y neumonía atípica. Edad en la que se presenta. Ya desde aquí yo me empiezo a orientar. La neumonía bacteriana se da a cualquier edad, al igual que la viral. La neumonía atípica tiene 2 picos, a los 5 y a los 15 años de edad. Aunque ya vimos en las diapositivas iniciales que de los 1 a los 3 meses de edad también tengo un piquito de neumonías atípicas. Entonces, 1 a 3 meses de edad, 5 años y 15 años. Esos son los picos para neumonía atípica, por edad. Luego, estación. Pues la bacteriana y la viral eran en invierno, pero las atípicas se presentan todo el año. Llega influenza y dice, con permiso, yo voy a cambiar lo que ustedes estaban pensando. Y entonces influenza se le ocurre hacer su pandemia y su relajito en abril. ¡Pum! Ya nos rompe esto, porque entonces decíamos que las virales nada más daban en invierno y llega influenza y dice, con permiso, yo voy a dar en abril. Y luego llega COVID y dice, yo doy todo el año. Entonces, esto es nada más para orientarnos, no es una ley. Instauración, forma de presentarse. Súbita, cuando se trata de una neumonía bacteriana. Empiezan rápido. Cuando es viral, puede tener altibajos. Casi siempre inician de forma súbita, pero puede también ser insidioso. Y las atípicas no, las atípicas son insidiosas. Doctor, como que se alivia y como que se enferma y como que se alivia y como que se enferma y ahí anda el niño. Fiebre elevada en la bacteriana. La viral puede cursar incluso sin fiebre y en las atípicas tienen fiebre de bajo grado o febrícula, es decir, 37.5, 38, 38.1, pero no más. En cambio, en la bacteriana te llegan con 39, 39.5, 40. Y en la viral a veces ni fiebre tienen. ¿Quieren que les diga mi opinión de los filtros de COVID? No funcionan. El tapetito en el piso no sirve. Aunque tenga cloro y aunque tenga alcohol y lo que ustedes quieran, no sirve. Una vez que el virus cae al suelo, no se vuelve a levantar para atacarnos. Entonces el tapete va para afuera, no sirve. 1. 2. La toma de temperatura. Entre 60 y 70% de los pacientes con COVID activo tienen fiebre, pero de 30 a 40% de los pacientes con COVID activo no tienen fiebre. Entonces se me puede pasar la mitad de la gente con COVID
y me va a resultar que la temperatura está normal. COVID asintomático. 95% de los pacientes no tienen fiebre. Se me van a pasar casi todos y me va a marcar normal. Y si encima de eso le metemos las 2 neuronas que tiene nuestra población y te toman la temperatura en la mano, para que no te mate las neuronas de la cabeza. Entonces te toman la temperatura en la mano y la temperatura en la mano puede llegar a ser hasta 1,5 grados menor que la temperatura central. Entonces, si yo traigo 38.5, pues en la mano me va a marcar 37. Y como el margen es hasta 37.3, pues ya me metí con fiebre. Entonces, tomar la temperatura, pues no funciona. Taquipnea. En la neumonía bacteriana frecuente, en la viral frecuente y en las atípicas es poco frecuente. Tos, la bacteriana es productiva con expectoración casi siempre verdosa o amarillenta. La tos en la patología viral es no productiva, es decir, toso pero no expectoro. Y en las atípicas también toso pero no expectoro. Síntomas asociados. En la bacteriana, como yo produzco anticuerpos de una forma más acelerada, voy a tener dolor abdominal por la adenitis mesentérica y además tengo coriza. ¿Qué es la coriza? Síntomas asociados a rinorrea, escurrimiento nasal, mormado, voz, ¿sí? Eso es coriza. Y en las atípicas no tengo coriza, pero tengo otitis. Hallazgos físicos. Estos síndromes los vamos a ver en la siguiente clase. Leucocitosis. Común en la bacteriana a expensas de neutrófilos. Leucocitosis variable a expensas de linfocitos en la viral. Es decir, puedo tener una biometría normal. Y en las atípicas casi siempre tengo biometrías hemáticas normales. Radiografías, siguiente clase. Derrame pleural. El derrame pleural se presenta en las bacterianas. A virales no dan y atípicas pocas veces te dan. Entonces, si ustedes se aprenden esa tabla, si le toman una foto, un screenshot, lo que sea, se van a dar cuenta de que es relativamente fácil identificar si yo tengo una neumonía típica o atípica con una historia clínica y una exploración física y considerando la etapa del año, el grupo de edad. ¿Sí? Entonces aquí ya cambia mi idea acerca de esa dificultad. Ahora, ya cuando yo tengo esa sospecha, pues le pido los exámenes. Pido una VH, pido una radiografía, pido BCG y proteína C, que aquí no sé por qué no salieron, pero dice BCG y proteína C. BCG y proteína C, que son reactantes de fase aguda, se encuentran elevados en la neumonía bacteriana, normales en la viral y normales en las atípicas. ¿Sabes? Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a empezar la siguiente clase con síndromes de consolidación, que son de acá, para que me acuerden. Síndrome de condensación, consolidación y derrame pleural. Y de ahí nos vamos a brincar ya a la revisión de la radiografía. Andrea Urbina,